les voy a hablar muy cortito, no quiero ocupar el tiempo en hablar yo en este encuentro. En principio, bueno, nada, quiero saludar y agradecer a todos quienes pudieron hoy hacerse un ratito y un tiempo para estar en esta charla. Veo un montón de profes de la carrera, un montón de estudiantes, está el secretario de Ciencia y Técnica de la UBA, profesores de diseño, de tecnología de nuestra carrera, también nos acompañan el subsecretario del área de vinculación de la Secretaría de Investigaciones de la facultad, también está la secretaria Anabela Rondina, subsecretaria también del área de planificación, bueno, Andrés Ferrero, Leonardo Luzó, Claudio Paglianiti, ¿no? Tenemos muchos profes, bueno, Martín Leguizamón también. Nada, les agradecemos un montón a todos. Perdón, también está la gente de FIUBA, qué maravilla poder encontrarnos con la gente de FIUBA en estos espacios. Aníbal Cofone, Adolfo Arcañi, Andrés, bueno, la verdad es que les agradecemos un montón, incluso a sus estudiantes, por participar de este encuentro. Creo que nosotros desde la carrera celebramos, ¿no?, estos encuentros y estas articulaciones que son tan importantes para el desarrollo de nuestras carreras y de nuestras disciplinas, ¿no? Pensar que el diseño industrial no esté articulado con la ingeniería es como una locura, ¿no? Así que celebramos y la verdad que esperamos que esto sea también un camino de trabajo conjunto, ¿no? Que ya venimos haciendo y venimos participando, pero que se siga armando todo esto que me parece que es muy interesante y que nos aporta un montón, ¿no? Por eso desde la FACU celebramos estas articulaciones entre estos distintos espacios, ¿no?, que nos están acompañando desde la UBA, desde los espacios de la FADU, ¿no?, trabajando en la construcción de una red de acompañamiento a los proyectos de final de carrera, porque como saben muy bien quienes son parte de esta carrera, ¿no?, cada año nuestra carrera produce una enorme cantidad de proyectos que luego buscan su camino en distintas plataformas, ya sean convocatorias, concursos, convocatorias mismas que se producen a veces desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. Así que bueno, nada, desde esta facu además, el próximo año inauguramos el último tramo del proyecto final de carrera, que es la última parte de lo que fue todo un plan que trabajamos mucho con Anabela Rondina alrededor del artículo, bueno, y con los profes de la carrera, por supuesto, ¿no?, de la actualización de los planes de estudio, y se inicia el año que viene este proyecto final, que además va a articular distintas materias de la carrera, y la verdad es que necesitamos un montón, ¿no?, de todo el apoyo de todos ustedes, justamente para poder hacer crecer estos proyectos y lograr que lleguen, ¿no?, al medio socioproductivo. Y por último, quiero agradecer especialmente el gran trabajo que viene llevando hace tantos años Javier Castillo en estos temas. Asimismo, agradecerle un montón al subsecretario Marcelo de Cusatis y a la Secretaría de Investigaciones, que se han comprometido y se han tomado tan en serio este trabajo de poder construir esta red de acompañamiento. Así que bueno, nada, agradecerles y proponerles que sigamos construyendo y trabajando en conjunto para visibilizar y articular estas producciones de nuestras facultades y, ¿por qué no?, empezar a hacer proyectos también cruzados con ingeniería. Muchas gracias. Un placer estar acá. Muchas gracias, Dolores. Como esta actividad está organizada en parte con la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Secretaría de Investigación de la FADU, ahora quería invitar a Marcelo a que presente el área y la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia, un poco para que la conozcan y otro poco para como referente del área que está promoviendo todas estas actividades. Marcelo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Aníbal, por participar de este evento, a tus estudiantes, a los estudiantes de diseño industrial, a los profesores con los que en nuestra primera reunión, ya hace muchos meses, nos planteamos una serie de reuniones y esta es la primera de ellas. Bueno, un poco comentar que seguramente con la carrera de diseño industrial es con quien nosotros nos sentimos con más acciones para realizar por
la definición propia de los trabajos y del producto y los productos que realizan, por lo cual hemos diseñado una cantidad de cosas que las vamos a seguir generando a lo largo esperemos que podamos terminarlas antes de fin de año. Bueno, el área es un área que depende de la Secretaría de Investigación y el objetivo es visibilizar, acompañar, facilitar la transferencia y fundamentalmente la vinculación, ¿no? O sea que nosotros tenemos muy puesto el ojo en la vinculación, en las relaciones. Bueno, muy cortito, solamente agradecerles al equipo del rectorado, a Ariadna y a Daniela, y agradecerles la participación de todos en la charla. Muchas gracias, perdón, muchas gracias Marcelo. Bueno, vamos a hacer una breve introducción antes de darle la palabra a Daniela y Ariadna. Voy a compartir una presentación muy cortita, muy breve. Voy a compartir pantalla. Avísenme cuando se vea. Ahí se ve. Ahí está, bueno, perfecto. Sí, se ve. Bueno, a ver, los agradecimientos ya los hizo tanto Dolores como Marcelo, así que voy a la parte más dura de esto. Y con la... A ver, quiero agradecer incluso nuevamente a todos los presentes, ¿no? No lo voy a hacer más largo que eso, pero sí, para nosotros es importante y valoramos mucho el tiempo que se han tomado para estar acá. A ver, la idea de este encuentro tiene como 3 ejes. Por un lado es presentar a la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia de FADU, que como dijo Marcelo, trabaja para ayudar a los equipos de investigación y desarrollo, a las cátedras y a los equipos de desarrollo propiamente dichos, a que puedan vincularse y llevar adelante procesos de transferencia de los resultados de sus proyectos. Por otro lado, tiene la intención de presentar y acercar el área de propiedad intelectual de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que son los responsables de proteger los resultados de I+D, de los grupos de investigación de toda la UBA. Y es importante que en este marco, no solo desde la carrera de diseño industrial, sino, y es algo que debatimos también en la facultad y en la Secretaría, todos los equipos de investigación y desarrollo estén al tanto de lo que implica la propiedad intelectual y cómo son los pasos que hay que seguir para poder desarrollar o transferir los resultados, ya sea de un proceso de desarrollo como un proceso de investigación. Y por último, y ya tiene que ver con mostrar alternativas tanto a los estudiantes, y esto está más orientado a los estudiantes, alternativas para agregar valor a los desarrollos que hacen a lo largo de los últimos años, de agregarle valor a los proyectos que desarrollan en el último año, tanto de diseño como de tecnología, o en lo que va a ser el futuro, el proyecto final. Y una de las herramientas para dar valor es ajustar un buen proceso de transferencia. Entonces, en este marco es que armamos esta reunión. Para contextualizar un poco, hoy de FADU, si hacemos una generalización, nosotros podemos decir que salen entre 120 y 150 proyectos por año. De ahí un 30% son prototipos. Y lo importante que tiene esto, que sean prototipos o que sean proyectos desarrollados a un nivel de detalle bastante avanzado, es que, por un lado, generan productos, primero generan un know-how y una certeza de que los productos funcionan. Tanto con los prototipos como con los desarrollos que no llegan a la instancia de prototipo, pero el análisis y el proceso de construcción que hacen es tan detallado que permite garantizar o comprender el funcionamiento. Y después, por el otro lado, algo que es muy importante, todos estos proyectos tienen una cuota de innovación, una cuota de novedad bastante alta. Todos solucionan un problema de una manera creativa, proponen alternativas que algunas están en el mercado, otras no, algunas son redefinidas, pero todos tienen un grado de novedad que en mayor o menor medida le agregan un valor diferencial a estos proyectos.
Entonces, la idea que tenemos en este marco es que esos proyectos pueden tener diferentes caminos. Básicamente, de acuerdo al nivel de madurez tecnológica que alcancen, pueden articularse o vincularse directamente con la industria o con empresas o con instituciones del medio socioproductivo. Si tienen un grado de madurez menor, lo que pueden hacer es articularse con actores que permitan alcanzar ese grado de madurez y que les permitan continuar el desarrollo. Y hay otros proyectos que salen de estos últimos años de la carrera que están orientados o que pueden, o sea, que son la semilla germinal para proyectos de investigación y de investigación aplicada. Hay casos ya salidos de la carrera de diseño industrial que a partir de un proyecto de diseño se transformaron en un proyecto de investigación aplicada y terminaron en una patente y en un proceso de transferencia exitoso. Entonces, teniendo en cuenta estos diferentes tipos de camino que pueden tomar los estudiantes, y las estudiantes con sus proyectos, es que nosotros armamos esta reunión para que se conozcan en algún punto herramientas legales que pueden llegar a tener. Herramientas que son necesarias y que son pertinentes al proceso de vinculación y transferencia. Entonces, en este marco es que nosotros invitamos a la gente y a los responsables de propiedad intelectual que llevan trabajando más de 8 años en esta área para que nos expliquen y nos asesoren de qué manera nosotros podemos abordar los aspectos legales vinculados a la transferencia, es decir, inherentes a establecer vínculos con actores del medio socioproductivo que permitan agregarle valor a este diseño. Porque hoy en día los trabajos que están saliendo desde los proyectos no tienen institucionalmente un apoyo. Entonces, lo que buscamos establecer una sinergia que permita, desde el área de vinculación y transferencia de FADU, en conjunto con el área de propiedad intelectual de la Universidad de Buenos Aires, darle un apoyo a estos trabajos de manera que a la hora de articularse con los diferentes actores sepan cuáles son las herramientas que tienen que tener en cuenta y sepan los condicionantes que intervienen en ese proceso. Entonces, es por eso que organizamos esta reunión. Así que sin más preámbulos, espero haber sido claro. Quería darle la palabra a Daniela y Ariadna, que son las responsables del área de vinculación y transferencia, las responsables del área de propiedad intelectual, y invitarlas a que ya nos expliquen cómo nos traigan la voz oficial de la UBA en los temas de propiedad intelectual. Gracias, Dani, Javier. dejo de compartir y te doy la palabra. Gracias por invitarnos. Es muy fuerte que me digas la voz oficial, ¿no? Pero es así. Bueno, es así, está bien, pero escucharlo es fuerte igual. Bueno, aquí vinimos con Ariadna, que es parte de mi equipo en la Secretaría de Ciencia y Técnica. Yo soy la directora de Vinculación Tecnológica, soy ingeniera industrial, y me acompaña Ariadna Figueroa Hernández, que es abogada y magíster en propiedad intelectual, así que a ella vamos a deflectar todas las preguntas técnicas que a mí me parezcan muy bien. Pero venimos a contarles un poco de lo que es el proceso general de transferencia en la UBA y algunas nociones básicas de propiedad intelectual, porque es inevitable meterse un poco en detalle de la teoría para poder entender un poco la transferencia. La UBA, como ya probablemente sepan, es todo esto que les muestro acá: 13 facultades, CBC, colegios, institutos que son solo UBA, otros que son UBA con alianza con CONICET, en el medio departamentos, cátedras, museos, bibliotecas, de todo. Entonces, lo que se hace desde la UBA tiene que de alguna manera dar servicio a todos o a la mayor parte de esa población, esa comunidad que se ve ahí. Dentro de la Secretaría de Ciencia y Técnica, nosotros estamos ubicados en la Dirección de Vinculación Tecnológica, y desde ahí se gestiona transferencia y propiedad intelectual para la UBA.
Por supuesto, en las facultades, en muchos casos se espeja una dirección o una secretaría o subsecretaría similar. Generalmente estos temas se tratan desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de las facultades. En algunas facultades se llama de otra manera, pero se puede llamar investigación y doctorado, cosas así, pero siempre hay una secretaría, un área par en las facultades con la que nosotros nos comunicamos y nos vinculamos y a través de las cuales accionamos. Solamente para dejarles un poco las normas y las principales reglamentaciones que tenemos desde la UBA para estos temas, y abajo, bueno, la legislación nacional, que está, perdón, de ortografía, se coló eso ahí, y al principio la web de la CECIT, en la página web, donde también aparece información sobre propiedad intelectual y donde se puede mirar un poco más, ¿no? Pero para decirlo básicamente, la resolución 1868 es la que regula la distribución, la propiedad de resultados de investigación, y otras resoluciones que probablemente les suenen a los que están más de la vereda de la gestión de la facultad, que son la resolución 73, que es la de asistencia técnica y cooperación. Y tal vez la más nueva en esta área, que es la resolución de filiaciones, que indica cómo se deben firmar las publicaciones que nazcan desde la universidad, y aquellas que son en colaboración con CONICET también. Esto me parece importante porque notamos que siempre hay bastante confusión con el tema de las resoluciones aplicables, así que esto para que les quede y en todo caso lo miren, todas tienen link a la web de la UBA. Por tanto, así. Bueno, ahora, hablando en general de transferencia tecnológica, esto que les muestro acá es un proceso extremadamente simplificado y general. Probablemente si lo miran, si lo buscan en algún libro de texto, en alguna cosa formacional, lo van a encontrar parecido. En nuestro caso, en el caso de la UBA, la invención, el desarrollo o el resultado nace siempre en la facultad, ya sea a partir de estudiantes, de docentes, un mix, con colaboraciones pueden ser externas también, con otras, a veces incluso con otros países. Y de ahí nace una declaración de tecnología o de desarrollo, que es lo que llamamos nosotros, que es básicamente el hecho de que la facultad, o el investigador, o el doctor, o quien sea desde la facultad, y a través de la Secretaría de la Facultad nos diga, está esto generado, o se está generando esto y nos parece que está bueno. Y que tiene tal potencialidad, o que tiene tal aplicación, y a partir de ahí la Secretaría empieza a reunirse con los interesados para averiguar un poco más de qué es lo que se tiene entre manos y qué se puede hacer para transferir, cómo se puede acompañar el proyecto. Esa es una parte un poco de evaluación, incluye no solo la evaluación técnico-económica de mercado y de propiedad intelectual, sino también una evaluación institucional que tiene que ver con detectar los actores que participaron en el desarrollo y si todos ellos pertenecen a la UBA, si hay alguna pertenencia compartida con otra universidad o si hubo colaboración desde otro lado. Es importante tenerlo claro al principio para evitar problemas hacia adelante. Muchas veces hace falta ajustar algún papel, algún convenio previo, alguna cosa para formalizar y que después queden las cosas claras antes de que aparezca cualquier vislumbro de posible regalía, de cualquier dinero, porque ahí siempre se complican las cosas. Luego de eso se hace una definición de estrategia con todo lo que se averiguó antes, con todas las conversaciones con la facultad, con los investigadores, con los interesados, y se puede incluso proteger propiedad intelectual o no para esa estrategia. A veces se puede, a veces no se puede proteger propiedad intelectual por una cuestión de las normativas nacionales de propiedad intelectual. Incluso hay veces donde, a pesar de que se pueda proteger propiedad intelectual a través de una patente o un diseño o a través de alguna figura, se elige no hacerlo por una conveniencia de proteger el know-how o de transferirlo más en secreto. Hay que mirar la estrategia en cada caso, no hay una receta que aplique a todo. Y siempre tratamos de tener muy en cuenta la voluntad de los creadores de la facultad, qué quieren hacer las personas que generan esto con este desarrollo. Ni
Ni hablar que es indispensable la colaboración en este proceso, en todo el proceso de los creadores y la facultad, ¿no? Luego de eso se ocurre, por llamarlo de alguna manera, la transferencia propiamente dicha, donde se puede negociar con un tercero interesado, se pueden hacer convenios de licencia, se puede licenciarlo a otro organismo público, se pueden generar emprendimientos, hay un abanico de posibilidades ahí, y después de lo cual queda la ejecución y el seguimiento de ese convenio, el desarrollo de ese convenio y seguir controlándolo o gestionándolo si hay que renovarlo o hacer adendas. Eso es a muy grandes rasgos el proceso de punta a punta. Igual todo esto es en realidad para conseguir hacer un puente de lo que se denomina usualmente el Valle de la Muerte, que es el gap que hay entre el resultado de la investigación hasta donde se lo tiene en ese momento y lo que estaría dispuesto a, entre comillas, comprar un mercado. Comprar acá es un término medio genérico, no siempre se vende en términos monetarios, pero lo que le interesa al medio, en pocas palabras, ¿no? En FADU probablemente ese gap es un poco más pequeño, pero piensen también que hay resultados que salen de la mesada de un laboratorio y para poder escalarlo y llevarlo a un ámbito productivo hace falta bastante esfuerzo y bastante trabajo. Y muchas veces años de trabajo. Entonces, lo que entra a ser la Oficina de Transferencia Tecnológica o las secretarías que tratan estos temas es saldar esa brecha y llevarlo lo más cerca posible de ese mercado o ese tercero o ese exterior interesado o la aplicabilidad. Y para hacer eso se utilizan una cantidad de herramientas, se hace una cantidad de cosas, entre lo que está proteger propiedad intelectual, que va a hacer ese negocio, se busca el interesado, buscarle ese novio al producto o al desarrollo es bastante complicado porque hay muchos factores que tener en cuenta y siempre el tiempo es uno de ellos. Pero las áreas como la mía actuamos como traductores de esta tecnología hacia el exterior. Traductores porque muchas veces el creador, la facultad, el investigador, el estudiante o la persona que esté con esto sabe muchísimo de esa cosa que acaba de generar, pero no tiene por qué saber de búsqueda de patentes, vigilancia tecnológica, de qué mostrar, hasta dónde mostrarle a una empresa o de qué papel asegurar y firmar antes de mostrarle algo a alguien, que es muy importante y lamentablemente hay veces que nos encontramos con casos donde un grupo de investigación o un instituto o un grupo de gente generó algo que estaba bueno, pero se lo mostraron a empresas sin firmar un solo papel y ahora se dan cuenta que la empresa está sacando un producto que usa parte de lo que hicieron ellos. Y ahí es otro problema porque se trata de tratar de probar quién llegó primero y es un problema ya de abogados y juicios más que de oficinas de transferencia. Para iniciar este proceso en esa cadena que veían, el primer punto, que donde llamamos la declaración de la invención, de la Secretaría tenemos un documento, un formulario tipo, que figura en nuestra página web, donde ahí pedimos que se completen puntos básicos a partir de los cuales nosotros empezamos a reunirnos con la gente y a analizar. Pero son preguntas que siempre haríamos, del tipo que se pueden imaginar, de cómo está compuesto el grupo de investigación, quiénes tuvieron participación en la generación de este desarrollo, si hubo publicaciones previas o presentaciones en congresos o en ferias, si hay alguien interesado con el que ya hablaron, si conocen a alguien al que le podría interesar, porque si ya hay una empresa, por ejemplo, a la que se puede llamar y que el propio creador cree que va a ser importante o que le puede interesar, nada, nos ahorra la verdad estar buscando adoptantes de la tecnología. Así, con ese formulario se comienza el trámite de cara a la Secretaría. Bueno, ¿por qué es importante esto de la transferencia? Bueno, principalmente porque a través de eso se protegen los derechos de todas las partes. Acá hablamos desde el creador, que puede ser un profesor, un investigador o un alumno de la facultad, hasta los derechos de la propia UBA como organización.
y el derecho de la UBA de explotar o comerciar lo que se desarrolla dentro de sus puertas de la manera que decida. Por otro lado, permite obtener un reconocimiento y una retribución que está en la universidad, en las normas, esa retribución, esos porcentajes, y es un papel, o sea, es una herramienta de intercambio con el medio productivo, con empresas, ya sea que se firme un convenio, que se tenga una patente o algo similar. Todo eso son los instrumentos de intercambio de la tecnología con el entorno. Bueno, y además está decir que esto se realimenta e incentiva, porque una vez que se logra transferir algo bien y genera reconocimiento, genera regalías, es una rueda que se realimenta y va mejorando. Preparamos acá una parte sobre propiedad intelectual como para hacer una introducción muy básica, dado que también muchas veces nos encontramos con que hay conceptos preaprendidos que a veces no son tan así, y a veces se bastardiza un poco la palabra patente para que acapare la definición de todo, y no todo es patente, mucho menos en el caso de FADU. Así que ahora os voy a dejar con Ariadna, que va a explicar un poco esta parte. Ari, me avisás cuando te pasó la diapo. Hola, buenas tardes. Como bien les dijo Daniela, vamos a hablar sobre propiedad intelectual, que a pesar de que yo creo que como que la propiedad intelectual es algo previo a la transferencia, porque es lo que le daba, o sea, el valor que uno puede tener para poder transferir de alguna forma el intangible que se tiene, que se generó, y hace como es lo que te garantiza que tu intangible esté protegido y pueda transferirse y tenga un valor sobre lo que estás transfiriendo. Pasa, Dani, porfa. Cuando hablamos de propiedad intelectual hay que hacer dos distinciones. Tenemos que partir del hecho de que la propiedad intelectual es el conjunto donde se protege la creación del intelecto humano y, como bien decía, es un bien intangible. ¿Por qué es un bien intangible? Porque realmente no es un objeto, no es algo que está, que se pueda tocar, que se pueda, por ejemplo, ¿cómo decirles? Al ser un bien intangible, está incorporado a un objeto y esto es lo que le da valor, pero ese bien intangible puede ser usado indistintamente por todo el mundo. Por eso es tan importante el registro de la propiedad intelectual y la protección sobre la propiedad intelectual. ¿Qué se protege acá en propiedad intelectual expresamente? Se protegen todos los derechos de los creadores, ya sean creadores, innovadores, autores, y busca como fin que haya un equilibrio entre los titulares de estas creaciones y las personas, o sea, el público en general que tiene avidez de alguna forma por ese conocimiento. Entonces, ¿qué hacen las normas de propiedad intelectual? Establecen excepciones a los derechos de los titulares para que estas personas, o sea, el público en general, pueda acceder a estos derechos. Por ejemplo, en el caso de las universidades, tienen la posibilidad, hay una excepción muy importante para las universidades, que es la excepción a la investigación. O sea, todas las personas que son investigadores, los profesores para la enseñanza, pueden usar cualquier tecnología, cualquier innovación que esté protegida por propiedad intelectual, porque de esta forma se garantiza que el conocimiento se transfiera, o sea, se dé conocimiento y se adquiera conocimiento para todas partes, y a su vez se garantiza que haya una retribución y que otras personas puedan de alguna forma adquirir este conocimiento y crear otros nuevos conocimientos. Existen normas en cuanto a propiedad intelectual, existen normas internacionales, convenios internacionales que regulan de alguna forma
todo lo referente a requisitos mínimos de cómo tienen que estar regulados en la propiedad intelectual, la protección de la propiedad intelectual a nivel territorial. Sí es importante que se tenga en cuenta que los derechos de propiedad intelectual son territoriales, o sea, cuando estamos en Argentina y registramos en Argentina, solamente tenemos derechos en el territorio argentino. Si queremos ir a comercializar en otro territorio, tenemos que proteger en otro territorio y en ese territorio tendremos la protección. Ahora, más adelante vamos a ver que hay muchas vías de protección, no es una la única, no siempre es a través de registro, y que hay muchas maneras de proteger nuestros activos intangibles. Dani, pasas, por favor. Cuando hablamos de propiedad intelectual, tenemos dos grandes ramas de la propiedad intelectual. El derecho de autor, muchas personas lo llaman copyright, pero es muy diferente. O sea, nosotros somos del sistema romano-francés y el concepto de derecho de autor es muy distinto al concepto de copyright de los ingleses y de Estados Unidos, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque en el derecho de autor se beneficia mucho el reconocimiento de los derechos morales del autor. O sea, va más a proteger los derechos morales que tiene el autor sobre la obra, y no tanto los derechos patrimoniales. O sea, sí protege los derechos patrimoniales, por supuesto, pero entiende que hay un vínculo muy estrecho entre la obra y el autor de la obra, y por tanto le da mucha importancia a los derechos morales sobre la obra. En el derecho de autor, acá sí hay una gran gama de obras en sentido que se pueden proteger por derecho de autor. Por ejemplo, las obras científicas, literarias, artísticas, las compilaciones de datos o otros materiales. Cuando hablamos de compilaciones de datos, podemos hablar, por ejemplo, de una base de datos, es protegible por derecho de autor. Las obras dramáticas, composiciones musicales, acá va más, más del surgimiento del derecho de autor. Las obras cinematográficas, las coreografías, las pantomimas, las obras de dibujo, las pinturas, las esculturas. O sea, como pueden darse cuenta, va mucho el derecho de autor a las cosas más del arte y de la protección de obras que están más vinculadas a la parte artística, ¿no? Es importante que tengan en cuenta que, aunque muchas veces se piense que tengo que ir corriendo a la DAN a registrar mi obra, el derecho sobre la obra surge no por el registro, sino precisamente por la creación. El registro ante la Dirección de Derecho de Autor lo que te garantiza es que no tengas que demostrar que eres el autor de la obra. Sencillamente registras tu obra y si hay otra persona que dice que él la creó, él es el que tiene que demostrar que efectivamente él fue quien creó la obra, y uno sencillamente se queda tranquilo esperando a ver qué se decide. Pero no hay necesidad de un registro para el surgimiento del derecho con respecto al derecho de autor. Es importante también que, el único requisito para proteger por derecho de autor es que tenga originalidad. La originalidad en cuanto a las obras es un camino muy, muy finito, porque hay que demostrar que el autor puso toda su impronta sobre la obra para demostrar que esa obra la hizo él. La impronta del autor y cómo se evalúa la impronta del autor es algo bien complicado.
a la hora de hacer esto cuando hay conflictos de quién hizo quién, o cuando te están diciendo que me plagiaste en mi obra y ese tipo de cosas. Con respecto al ámbito en el que estamos, indudablemente la parte de las obras científicas, la parte referente a diseños y esas cosas podrían ser protegibles por derecho de autor perfectamente. Otra de las cosas que es importante decirles es que en cuanto a propiedad intelectual y las vías de protección, una misma obra puede ser protegida por derecho de autor, pero también puede ser protegida por propiedad industrial, otra modalidad de protección que sí es más chica, con otros requisitos que ahora vamos a hablar más adelante. Lo que sí es importante también es que la propiedad intelectual te da un derecho temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que te da un derecho exclusivo de forma temporal por un periodo de tiempo en función de cada una de las diferentes modalidades de propiedad de protección de propiedad intelectual. Podrás tener más o menos tiempo, pero en sentido general siempre tienes un tiempo específico. En el caso del derecho de autor, que es uno de los más prolongados, son la vida del autor más 50 años posteriores a su fallecimiento. En el caso, ahora vamos a hablar un poco de propiedad industrial. Propiedad industrial en Argentina se protege ante el INPI, que acá sí tienes que ir ante una organización, un organismo regulador que te concede el derecho. O sea, uno solicita el trámite, pero no necesariamente quiere decir que te concede el derecho. Acá sí incluyen vías de protección como marcas, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, también propiedad intelectual. Acá en Argentina no es reconocido ese derecho, pero los trazados de circuitos integrales es otra vía de protección de propiedad intelectual. Los nombres de dominio también es otra forma de propiedad intelectual. En este caso, como pueden ver, en el caso de la propiedad industrial, ya es más mirándolo para el mercado, porque las marcas están dirigidas exclusivamente al mercado, los nombres de dominio están dirigidos exclusivamente al mercado. Las patentes, puedes tener miles de patentes, pero si a la larga no los llevas a comercialización, no terminas teniendo un producto final, como que no tiene mucho sentido ni siquiera proteger mediante patente. Las características en sentido general de la propiedad intelectual es, como ya les estaba diciendo, su carácter exclusivo, o sea, que garantiza que su titular pueda impedir que otros utilicen, importen, vendan, comercialicen su activo intangible. Lo puede excluir o puede conceder a un tercero esos derechos para que ese tercero lo comercialice, lo explote, en fin. Sí es importante que tengan en cuenta que a la hora del este carácter exclusivo, no siempre uno dice, una vez que tengo el registro, carácter exclusivo, listo, nadie puede usarlo. No, precisamente por como se protege un bien intangible, cualquiera lo puede usar. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer vigilancia tecnológica para ver si hay alguien que te está usando ese activo intangible, porque si no, tampoco tiene mucho sentido ni proteger ni hacer el resto. Y eso lleva mucho tiempo porque a la larga todo esto se analiza a nivel mundial. Entonces, tenemos derechos territoriales, pero alcance mundial. Y es uno de los grandes conflictos en cuanto a la propiedad intelectual. Y que no hay límite en cuanto a la cantidad de personas que puede usar esa propiedad intelectual, porque no estamos hablando de un libro físico, sino que lo que se está protegiendo es lo que está incluido dentro de ese libro que está en un soporte determinado. Y entonces es más complicado a la hora de poderse
evitar que otros lo usen. Y con todas las tecnologías más todavía, es más complicado aún. Como ya les decía, el carácter temporal, que por ejemplo en el caso de las patentes son 20 años, luego de esos 20 años ya pierdes la exclusividad, pero no es tan así, porque por ejemplo con los medicamentos, por ejemplo, yo siempre veo el caso de la aspirina, que es un fármaco que fue protegido por patente, pero después Bayer hizo una gran estrategia comercial donde le incluyó la marca, y entonces a la larga tiene un valor, le fue agregando valor a una cosa que realmente ya como patente no tiene ningún valor, pero le incluyó la marca que le da más valor a su producto, y le fue haciendo modificaciones estéticas de alguna forma, porque entonces te la hacen para que te la tomes en agua, la disuelvas en agua y esas cosas, y eso le fue dando más valor, y sobre un producto que hace un montón de tiempo que ya perdió su protección, la ha seguido en el mercado. Y lo otro que ya habíamos hablado es con respecto a la territorialidad. Acá, cuando la territorialidad está muy vinculada al hecho de que los derechos son en el territorio donde se les concede. Entonces, cada vez que vas a comercializar, si vas a comercializar en Japón, tienes que ver la norma japonesa, a ver qué dice. Si vas a comercializar si vas a comercializar y quieres que te protejan sus derechos, ¿no? Si lo vas a hacer no sé, en Madagascar, ahí tienes que ver la norma que dice la norma. Lo bueno de todo esto es que las normas, precisamente porque hay convenios internacionales que obligan a los países a cumplir determinados requisitos en cuanto a sus normas nacionales, de alguna forma cuando uno ve normas de unas a otros países son muy similares. Así que desde ese punto de vista, bueno, pero es mucho dinero el que hay que invertir, así que hay que analizar muy bien qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. No es solo tener la propiedad intelectual y listo, es tener la propiedad intelectual y pensar cómo vamos a llevar esa tecnología al mercado para que nos dé frutos, porque el registro cuesta dinero. Por ejemplo, en patentes todos los años hay que hacer un pago de mantenimiento de los derechos. Cuando presentas la solicitud de la patente, tienes que hacer un pago que no te garantiza que te van a conceder el derecho, pero ya hiciste una erogación de dinero, y todos los años tienes que pagar la tasa de mantenimiento del derecho en todos los países. No piensen que solo en Argentina, en todos los países hay que hacer eso, y todos los años además aumenta. A medida que va pasando los años, hasta los 20 años, te va aumentando la tasa de mantenimiento del derecho. Dani. Bueno, ustedes muchos son diseñadores, y sé que muchas veces pasa, Dani, las marcas, sé que muchas veces los diseñadores hacen marcas, les mandan, los contratan para hacer marcas y ese tipo de cosas. Y las marcas, como les decía, están más que nada vinculadas al mercado. Esto es un signo, una combinación de signos que sirven para distinguir determinados productos o sus similares en el mercado. O sea, sería muy feo que fuéramos al supermercado y todo estuviera en blanco. ¿Cómo podríamos identificar qué producto escoger, ¿no? De tantos productos. Entonces, esta es la función principal de las marcas, el poderte distinguir. Sabemos que esta marca proviene de este empresario y tenemos ese link, aunque no sepamos quién es el empresario, pero ya hemos comprado ese producto y tiene lo que le llamamos goodwill, que se queda en el consumidor,
y de alguna forma el consumidor siempre identifica que ese es el producto que quiere y lo distingue de varios productos semejantes en el mercado. Ahora, existen diferentes tipos de marcas, son las denominativas, o sea, las letras, las denominativas son las palabras en sí, que no tienen grafía, no tienen ningún cambio de color, no usan colores, son como las más por decirlo de alguna forma, las más sencillas a la hora de crearlas, ¿no? Que hay que siempre tratar de que cuando vamos a escoger una palabra, que sea lo más fantasiosa posible, porque también a la hora del registro hay determinados requisitos que tienen que cumplir las marcas, y hay palabras que cuando vas a registrar la marca no te la conceden, porque, por ejemplo, como decíamos que las marcas son para distinguir productos, no vamos a vender productos que sean mesas y con la marca mesa, no tiene mucho, o sea, no tiene sentido el uso del genérico para identificar un producto en el comercio. Están las marcas figurativas, que acá sí ya hay una mezcla entre la denominación de lo que se llama la marca, más un signo de una figura o un elemento. Por ejemplo, acá vemos algunos, casi todas son marcas mixtas y figurativas. Las figurativas solo son signos específicos, una figura. Y las mixtas son donde incluyen denominación con una figura. Disculpen, ¿eh? Y existen también ya más, estas son marcas como más modernas, que son las marcas tridimensionales. Existen las marcas sonoras también, las marcas olfativas. Son re interesantes ese tipo de marcas. No en todos los países como que se tiene la tecnología como para poder registrar esas marcas, porque por ejemplo, las marcas olfativas, el olor a pasto cortado, a pasto recién cortado, para identificar determinadas pelotas de tenis. Eso es una marca olfativa. Por ejemplo, la botella de Coca-Cola es una marca tridimensional. La forma que tiene la botella de la Coca-Cola es una marca tridimensional. Al igual que el Toblerone, la formita que tiene el chocolate es una marca tridimensional. Con el Toblerone pasó una cosa muy interesante, porque ellos cambiaron la forma del Toblerone, la agrandaron para ahorrar en costos, y les fue muy mal y tuvieron que volver a volver a la marca, o sea, a la forma anterior, porque a los consumidores no les gustó. En el caso de las marcas, sí, a pesar de que son, o sea, que el derecho es también temporal, puede renovarse cada 10 años indefinidamente, hasta el infinito. Mientras haya alguien que vuelva a renovar la marca, que sea el titular de la marca inicial, la puede seguir renovando cada 10 años y aunque es temporal, de alguna forma la mantienes a largo plazo. Acá sí, también otra cosa que hay que tener en cuenta, que esto antes no existía en la norma argentina, es que cuando uno registra una marca, a mitad del periodo de la vigencia de la marca, tienes que demostrar que estás haciendo uso de la marca, porque si no, se te declara como que te caducan la marca, sencillamente. Te hacen un trámite y te la declaran caduca y ya. Y acá sí hay que demostrar que se está efectivamente usando la marca. Y hay que también tener en cuenta que las marcas identifican determinados productos y servicios, y hay un convenio, que es el convenio de Viena, de Niza, que establece cuáles son cuáles son
las clasificaciones por las cuales uno va a registrar la marca. Por ejemplo, para determinados productos hay una clasificación y te dice, yo lo quiero para esa cantidad de productos específicos, y entonces lo proteges para ese listado de productos específicos. Dani, por favor. Ya hablamos, o sea, las marcas también son designaciones por ejemplo, de un establecimiento. Existen las designaciones, que es un tipo de marca específica para los establecimientos, y que se adquiere ese derecho por el uso. No necesitas el registro, como en el caso de las marcas, en sentido general, que sí necesitas el registro ante el INPI para que se te conceda el derecho. En el caso de las designaciones, sí, solamente por el uso ya adquieres el derecho. Dani. Existen también las marcas colectivas, que vienen más vinculadas a, por ejemplo, determinados productores que se unen que hacen determinadas características, o sea, tienen un producto que tiene determinadas características, entonces deciden unirse todos y usar una misma marca para de alguna forma tener más visibilidad en el mercado. En este caso, por ejemplo, es muy común en los vinos el uso de marcas colectivas, porque en una determinada región todos producen un mismo vino con unas mismas características, y entonces hacen que se use este tipo de marcas colectivas. O sea, hay en algunos países que no es marca colectiva, sino se le llama denominación de origen. O sea, ya la denominación de origen está más vinculado con que el producto está más vinculado a un determinado territorio, unas determinadas características que te genera ese territorio, para que el producto tenga un sabor diferente, una textura diferente, y hace que tenga un valor superior en cuanto a las marcas en sentido general. Dani. Bueno, esto es como la evolución de una marca, de la marca Mastercard, que fue evolucionando en el tiempo hasta que se convirtió en una marca sencillamente figurativa. Inicialmente usaban la mixta, pero lo que vieron ellos, que lo fueron incorporando en el consumidor promedio, que ya lo fue identificando hasta llegar al punto que ya desapareció totalmente la palabra máster, pero uno sabe que los dos esferas con estos determinados colores hace que identifiques a este tipo de empresas. Dani. Ahora bien, vamos a hablar de las invenciones y modelos de utilidad. ¿Qué son las invenciones? Las invenciones son soluciones técnicas que se realizan en cualquier campo de la tecnología. Ténganse en cuenta que no todo es invención, y no toda invención es patentable, que es muy importante. Las normas lo regulan expresamente, porque muchas veces hay que, o sea, como que se quiere proteger determinados intereses, y entonces hay cosas que, a pesar de considerarse invenciones, no son patentables por la legislación. Hay 3 requisitos que sí no puede faltar para que se considere como invención: que haya novedad, que haya actividad inventiva y que haya aplicabilidad industrial. ¿Qué quiere decir esto? Novedad se analiza desde el punto de vista de la novedad mundial. A partir del momento en que se presenta el registro de la solicitud de la patente en cualquier oficina del mundo, a partir de esa fecha se determina que es la fecha de prioridad. A partir de esta fecha se analiza toda la tecnología conocida por el hombre desde esa fecha hacia atrás, para determinar si existe novedad. Y este análisis se hace a nivel mundial. Se imaginarán que el trabajo de los examinadores de patentes es bien complicado,
porque tienen que hacer búsquedas en bases de datos, fundamentalmente de bases de datos. Cada oficina tiene sus bases de datos y estas a su vez uno puede buscar, pero también tienes que buscar en libros, tienes que buscar en revistas científicas, tienes que buscar perfectamente en imágenes que haya en internet o en cualquier caso para ver si realmente esto que se le está presentando cumple con la novedad. Ahora, en cuanto a actividad inventiva, está muy vinculada con la novedad, pero la novedad tiene una peculiaridad. Una vez que hay no un pequeño cambio, pero en la tecnología hay un cambio con respecto a la tecnología anterior y se dice que, bueno, sí, cumple con la novedad. Pero cuando se va a analizar la actividad inventiva, se tiene que demostrar que un experto en la materia de esa tecnología específica que se está analizando no se le hubiese ocurrido de ninguna forma llegar al mismo resultado que llegó la persona esta para resolver ese problema en ese campo de la tecnología. Entonces, puede ser que pases novedad, que el análisis de novedad lo pases sin ningún problema, pero cuando viene actividad inventiva, ahí ya nada, no hay forma y es re complicado muchas veces cuando ves un análisis de un examen de patente que te empiezan a aparecer X en los formularios. La X quiere decir que ataca novedad y actividad inventiva, que encuentran uno o dos documentos que atacan actividad, uno vinculado, otro no vinculado, y ataca novedad y actividad inventiva, y ahí sí nos queremos morir todos porque hay que empezar a ver de qué forma convencemos al examinador para que efectivamente lo que nosotros estamos tratando de proteger efectivamente cumple con este requisito. Y lo último es la aplicabilidad industrial. ¿En qué consiste la aplicabilidad industrial? Bueno, es como más fácil, ¿no? Es saber que esto que pude haber hecho en la mesada, de alguna forma se va a poder replicar y que va a poder llegar al mercado y que va a cumplir un rol social determinado. En el caso de las patentes, de las invenciones, o sea, las invenciones que son protegidas mediante patentes, la patente tiene una vigencia de solo 20 años y hay tecnologías que son muy fáciles de que lleguen al mercado, pero por ejemplo las tecnologías de biotecnología, de la medicina, cuando tú presentas la patente que se te demora aproximadamente 5 años con muchas luces buenas para que se te conceda, ya aquí estás perdiendo, estás perdiendo un tiempo ahí que no se te... Y perfectamente puede ser que todavía en esos 5 años no hayas llegado al mercado. Por eso es tan importante también que cuando se va a hacer, o sea, en la estrategia de transferencia uno tiene que ir pensando las dos cosas en paralelo. Protección y transferencia. No puedes esperar a que te concedan la patente, no puedes esperar a que te concedan el modelo de utilidad porque estás perdiendo un tiempo. Entonces lo que se licencia es la solicitud de la patente y se pone en el convenio de alguna forma para que quede claro que no estás licenciando una patente en sí. Dani. Acá sí, como que sería algo más ajustado generalmente a lo que la mayoría de ustedes hacen, que son, vamos a hablar de los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad son, se les llama incluso pequeñas invenciones, porque lo que se protege aquí es pequeños cambios que se le haya hecho de forma funcional a un determinado dispositivo para que éste mejore su funcionabilidad. En el caso de los modelos de utilidad es muy interesante Japón se creó a través de la copia.
en sentido general, y de la copia precisamente de modelos de utilidad, porque hicieron mucha copia y como no tenían o sea, en esa época la propiedad intelectual no estaba tan a nivel mundial tan conocida, las normas no estaban tan homogéneas y entonces hicieron copias y copias y copias que ahora mismo no podrían hacer y ahora mismo ellos ni siquiera permitirían que se hicieran. Y entonces en los modelos de utilidad lo que se busca es la protección de cambios en una determinada herramienta, en un determinado instrumento de trabajo, en un utensilio que garantiza que haya una mejor utilidad. Acá sí es importante que hay una gran diferencia en cuanto a las invenciones y a los modelos de utilidad, es que en las invenciones puedes proteger producto o servicio o producto o procedimiento, pero en los modelos de utilidad solamente puedes proteger productos. Y otra de las grandes cosas que de alguna forma le hace una gran diferencia es que en los modelos de utilidad solamente los dos requisitos que te exigen son la novedad mundial igual, y la aplicabilidad industrial, no así la actividad inventiva. En algunos países sí quiero remarcarlo, en el caso de los modelos de utilidad no te exigen, no te dicen tanto novedad mundial, sino novedad en el territorio. Eso sí es importante que lo sepan porque puede variar de un país a otro. Y en el caso de los modelos de utilidad, acá en Argentina, se protegen por solamente 10 años. Es una única vez de registro de 10 años. Dani. Sigue. Los diseños y modelos y diseños industriales. Acá lo que se protege realmente es la apariencia exterior del producto, es la cosa ornamental y estética. Por eso es que cuando hablábamos de derecho de autor, yo les decía que de alguna forma podríamos proteger por derecho de autor este tipo de los diseños fundamentalmente y a su vez protegerlo por modelo de utilidad. Depende de la estrategia que se quiera seguir en este caso. Acá generalmente esto sirve fundamentalmente como prototipo de fábrica industrial o artesanal y lo que es importante es que lo que te exige es realmente que sean nuevos y originales. Que sea nuevo se define que no se puede haber puesto en público antes de los 6 meses de que se hizo el registro y que por eso si por ejemplo lo divulgas en una plataforma o lo presentaste en un stand o algo de eso, tienes que tratar si vas a registrarlo, tienes que registrar antes de los 6 meses porque si no ya se te perdió, o sea, no cumples con los requisitos de alguna forma. Y otra de las cosas importantes que es bueno remarcar es que en este caso el registro, la protección es de 5 años, renovables por 2 periodos más de 5 años acá en Argentina. Generalmente hay un conflicto bastante grande con respecto a los modelos y diseños industriales porque se dice que la verdad que no está ni bueno registrar, porque imagínense ustedes que los diseños, y ustedes que son diseñadores sabrán mucho mejor que yo, pero que los diseños cambian constantemente y que hay veces que una cosa que registraste ya puede estar obsoleta incluso en el mercado y entonces no vale ni siquiera la pena hacer registro. Pero bueno, es un análisis que se ha hecho en cuanto a esto de que si hasta qué punto realmente vale o no registrar los diseños industriales. Dani.
Ahora bien, Javi nos comentó que tenían muchas dudas en cuanto a titularidad, autoría, la distinción entre uno y otro, quién es autor, quién es titular de una obra o de un desarrollo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito en cuanto a esto, expresamente porque la titularidad y la autoría, aunque parezcan que son cosas similares, no lo son. Y bueno, vamos a hacerlo en el contexto en el que estamos, o sea, dentro de la universidad, porque depende si estás dentro de la universidad o fuera de la universidad, puede cambiar quién sería autor, quién sería titular. La titularidad, cuando hablamos de titularidad, hablamos de quién ostenta los derechos patrimoniales sobre el bien, la propiedad intelectual sobre el bien intangible. Puedes, en un caso, o sea, pueden coincidir en una misma persona la titularidad y la autoría, pero no siempre es así. Puede pasar que tengas la titularidad, pero no seas el autor de la creación. Y a su vez puede pasar que el autor, puede pasar que el autor de la creación haya cedido sus derechos patrimoniales y por tanto no tenga la titularidad sobre la obra, sobre el desarrollo, sobre del que él creó de alguna forma. Entonces, en el caso de la universidad, cuando hablamos que la universidad es titular sobre los resultados de investigación, sobre los desarrollos que se crean dentro de la universidad, se hace varias distinciones. ¿Cómo se sabe si efectivamente la universidad es titular de esos desarrollos? Cuando se han utilizado las instalaciones de la universidad, cuando se han utilizado aportes financieros de la universidad invirtió para que se creen se hagan estos desarrollos, cuando también estos desarrollos se crearon con apoyo, subsidios, presupuestos, financiamientos de la universidad, y cuando se han usado, acá hay una palabra muy interesante, uso sustancial de recursos y aportes de bienes, conocimientos y medios proporcionados por la universidad. ¿Qué quiere decir el uso sustancial? El uso sustancial es que yo obtuve conocimientos que un profesor o un investigador tenía, que es de la universidad, un secreto industrial, un know-how, y que lo usé para hacer otra investigación, y esa otra investigación generó otros resultados, y ese resultado, al yo usar bienes, conocimientos de la universidad, por supuesto pertenecerán a la universidad. No quiere, el hecho de que la universidad sea la titular de los derechos no implica que se quite, o sea, que se desconozca la autoría al creador de la obra, del resultado de investigación. Una cosa es la titularidad, que como ya les dije, son los derechos patrimoniales, y otra cosa es los derechos morales que tiene el autor de ser identificado como el creador de esa obra. Por tanto, por ejemplo, cuando se hace una solicitud de patente, quien hace la solicitud de patente es la universidad, porque es quien invirtió, en quien le pagó el salario al investigador o la beca al estudiante para que hiciera la investigación, y se obtuvo un resultado que puede ser protegible por patente. La universidad le pone yo titular o UBA, o CONICET, UBA, en fin, y se pone quiénes son los inventores. Y en esta parte se establece bien claro quiénes son los inventores, y se pone cada uno de los posibles, o sea, los que identifique el grupo de investigación como los creadores de este desarrollo. Dani. Hay otra cosa que es importante, es que no todo el que trabaja en un grupo de investigación, y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta,
puede ser considerado inventor, autor o creador. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que analizar a la hora de definir quién es un inventor, quién es un autor, quién es un creador, es la contribución intelectual que hizo esa persona para obtener ese resultado. Contribución intelectual que implica, por supuesto, en el caso de las patentes, una contribución intelectual que garantizó que hubiera novedad, que hubiera actividad inventiva y que hubiera aplicabilidad industrial, por ejemplo. O en el caso de un diseño industrial, que de alguna forma es más fácil cuando es diseños industriales, por ejemplo, saber quién realmente contribuyó intelectualmente es que se garantice, el que contribuyó en la creación de la obra, garantice de alguna forma que hay que la obra es nueva, que la obra es original y así. Por eso muchas veces surge que cuando los investigadores hacen papers, ponen a todo el que contribuyó, o sea, a todo el que le regaló, que de alguna forma colaboró en la creación de esa investigación, pero no necesariamente el que colabora en la creación de esa investigación, el que hace trabajos rutinarios, el que realiza trabajos que se le indica, que otro le indica y le dice, mira, quiero que hagas esto, que sigas estos determinados pasos, esa persona no puede ser considerada ni autor, ni inventor, ni creador de la obra o del desarrollo en sentido general. Y hay que tenerlo, o sea, de alguna forma, sobre todo cuando hay grupos de trabajo, hay que... la verdad que cuando son los grupos de trabajo son ustedes quienes saben realmente quién contribuyó más en la creación de la obra y está más que claro, pero nosotros generalmente en eso no intervenimos, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora del registro, a la hora de venir hacia nosotros, de decirnos exactamente quiénes. Y no necesariamente el haber puesto en un paper a una persona implica que después, si ese paper pudo haber generado algo que pueda ser protegible por propiedad intelectual, no implica que los incluyas también a ellos como creadores de este desarrollo. Dani. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos estado hablando de alguna forma, qué cosas no califican como, o sea, lo que no se debe considerar como inventor, creador, quien solicita, quien solo proporciona ayuda después que el desarrollo o resultado de investigación ya fue concebido. O sea, es obvio, ¿no? Si ya yo hice todo, si ya ustedes hicieron todo el desarrollo, como alguien que después me va a ayudar a, qué sé yo, hacer un estudio para demostrar que funciona, lo voy a incluir como autor intelectual de eso, no tiene mucho sentido, ¿no? Otra de las cosas es que las personas que solo aconsejan, que te dicen, bueno, puedes buscar acá, puedes buscar allá, que te aportaron información, que te dieron algunas sugerencias, que hicieron tareas auxiliares, estos tampoco deberían ser considerados autores. Y quienes realicen tareas de reproducción, es lo que venía ya hablando, por ejemplo, que sigan instrucciones que le dé el investigador, el que está creando la tecnología o el producto, el desarrollo, y que de alguna forma solo sean tareas repetitivas para que haga una determinada cosa. Dani, creo que ya. Bueno, gracias. Esto es lo último que tenemos para mostrarles y después, si tienen preguntas, con gusto las contestamos. A mí me gustaba cerrar con algunas consideraciones generales que tienen que ver con esto también de esta dualidad autor-titular, ¿no? Que en los derechos de propiedad intelectual hay un inventor o autor y generalmente hay un titular y no tienen por qué ser la misma persona.
y eso nos alcanza desde la universidad, siempre recordando que los derechos de propiedad intelectual un poco derivan de leyes laborales, donde el empleado que trabaja para una empresa, lo que produzca ese empleado en el marco de su trabajo es propiedad de la empresa, más allá de que se reconozca la autoridad del empleado. Bueno, eso, si bien no está explícito para universidades en las leyes nacionales, siempre se hace como una mirada de analogía de lo mismo, y en esos casos queda bastante claro la titularidad cuando se trata de docentes investigadores que tienen una relación de dependencia de una universidad, pero cuando se trata de estudiantes siempre hay que analizarlo caso por caso, porque no está explícito de la misma manera. Siempre hay que ver si hubo aportes de recursos de la universidad para ese desarrollo, y en ese caso ver cuál es la figura que ocupa ahí la universidad, ¿no? Esto tiene que ver con la participación de las cátedras en guiando trabajos, o incluso puede ser una cuestión más voluntaria de la universidad brindando un servicio para transferir ese desarrollo, pero siempre es un análisis caso por caso, por esto de la figura del estudiante en el caso de que lo haya. Diferente cuando hay un estudiante pero que está inserto en un grupo de investigación o tiene una beca de algún tipo, o es un estudiante de posgrado de algún tipo, ahí ya está también de vuelta más claro el asunto, pero cuando es un estudiante de grado hay que analizarlo. Como consideraciones generales, para una mejor experiencia de transferencia, se podría decir, recomendamos siempre ser prolijos a lo largo del desarrollo y dejar las cosas por escrito. Si para su desarrollo le contratan un servicio o una locación de obra para hacer una X parte de sus proyectos o sus desarrollos, siempre es mejor si eso lo dejan por escrito, si se realiza a través de un contrato de servicios, donde queda recontra claro que a esa persona le están pagando para que haga X cosa, y por lo tanto ahí no hay ninguna pregunta sobre que la otra persona pueda tener algún derecho sobre lo que están haciendo. Lo mismo cuando agreguen autores en publicaciones o en presentaciones, tener esa precaución de verificar si realmente es un autor, porque después un autor que figura en un paper, si ese paper después se transforma en desarrollo, puede haber conflictos después con autores que en realidad no aportaron a las publicaciones, no deberían ser autores, pero que exigen alguna parte del derecho de lo que se generó. En pocas palabras, un agradecimiento no es lo mismo que ponerlo como coautor, ¿no? Es una diferencia importante. Después, a la hora de mostrar lo que están haciendo, si lo que están haciendo lo pueden copiar a alguien mirándolo, o si van a compartir información sensible sobre, no sé, materiales, procesos, productos, siempre es saludable hacer un acuerdo de confidencialidad entre las dos partes, donde quede recontra claro cuándo y qué le mostraron y para qué se lo mostraron, y qué tiene que hacer la otra parte que está viendo su desarrollo luego de esta interacción, ¿no? Si después no llegamos a nada, tenés que destruir lo que te di, o tenés que devolverme lo que te mandé, y no puedes hacer nada con eso. De manera tal de tener un rastro de papel en caso de que después ocurra mala fe, ¿no? En pocas palabras. Y siempre ante la duda consulten en su facultad, porque ahí o tienen la respuesta o saben a quién preguntarle, así que ante la duda no se queden con la duda, pregúntenle a alguien, si alguien puede llegar a ser también una persona de la cátedra o alguien que tengan en la facultad, ¿no? Así que bueno, con eso nosotras terminamos, perdón que nos extendimos de más, pero si tienen alguna pregunta, somos todo oídos. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Ari. La verdad, un gusto escucharlas y bastante esclarecedor todo lo que han dicho. A ver, la idea ahora es abrir este espacio para preguntas, comentarios, consultas que tengan tantos docentes como estudiantes, y nada, y que esto sirva como para llevarnos planteos y cosas que podemos mejorar, que podemos cambiar, o acciones que podamos tener para que todo esto que se planteó de manera general pueda plasmarse en actividades concretas y en
herramientas que necesiten los estudiantes y los docentes para evacuar dudas. Así que los invitamos a que nos hagan las preguntas. El otro chat también están empezando a plantear preguntas, así que el espacio es de ustedes. Yo soy de ingeniería, de diseño de producto, y quería preguntar, cuando vos haces ingeniería inversa, ¿cómo haces, digamos, para zafar del tema de las patentes? Porque sé que es algo que en Argentina se hace bastante, hace un tiempo, lo vengo siguiendo no muy de cerca, y vos, Ariadna, mencionabas el tema de Japón y el tema de no me acuerdo cómo era la palabra ahora, de funcionalidades, creo. ¿Se encara, digamos, por ese lado? ¿Cómo funciona la cosa? A ver, yo cuando les hablé inicialmente les dije que hay una exclusión del derecho de propiedad intelectual, que es precisamente la posibilidad que tienen las personas de investigar sobre tecnologías que ya existen, que están protegidas por patente, por ejemplo. Ahora, ¿qué sucede? Teniendo en cuenta que es territorial, y eso sí sería como un poco mañoso, pero de alguna forma se puede tener en cuenta. Hay que primero analizar si realmente esa tecnología está protegida en el territorio. Si no está protegida en el territorio, de alguna forma podrías hacer ingeniería inversa, mejorar la funcionalidad o hacer alguna mejora técnica y perfectamente perfectamente utilizarlo, comercializarlo. Ahora bien, si ahí sí tendrías que ver si lo vas a exportar para determinado territorio, si en ese territorio está protegido y si de alguna forma considerarían que podrían de alguna manera vulnerar los derechos los derechos de propiedad intelectual que están ahí registrados. Ahora, era Juan Pablo. Juan Pablo, hay en la OMPI, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hay como una guía de cómo saber cuándo uno puede hacer ingeniería inversa, qué son los pasos que tienes que seguir para determinar si puedes hacer ingeniería inversa sin infringir ningún derecho de patente. Y ya te digo, uno de los más básicos es saber si está registrado en el territorio. O sea, si no estás registrado en el territorio, nadie te puede venir a decir, estás infringiendo mis derechos. No estoy infringiendo ningún derecho porque los derechos son territoriales. Y hay a la larga nadie protege en todos los países del mundo. Las personas protegen donde creen que de alguna forma van a comercializar, porque no tiene sentido proteger en todas partes del mundo. Y hay veces que las empresas que tienen mucho dinero protegen en los lugares donde saben que hay investigación sobre el tema, para de alguna forma impedir que el país, en ese país se proteja algún, lo que hacen es un bloqueo de patente de alguna forma, y es una estrategia que usan, pero eso son las empresas con mucho respaldo económico de alguna forma. No bueno, sé si gracias. Sí. Acá hay una pregunta interesante de Juan Ignacio sobre la participación de trabajos de grado, que es un tema que vale la pena explicar de vuelta si no quedó claro. Un estudiante no tiene la misma dependencia de la universidad que tiene un docente investigador o alguien que está inserto con relación de dependencia. Con lo cual, si un estudiante genera un desarrollo por sí mismo, digamos, utilizando lo que aprendió en la clase, pero, no sé, trabajando en su casa los fines de semana, eso no le pertenece a la universidad. O sea, en ese caso, el estudiante sería tanto el inventor o autor como el titular, ¿no? Ahora, cuando este estudiante está inserto y utiliza recursos de la universidad, que nos explicaba Ariadna, estos recursos pueden ser usar el laboratorio, usar espacios, usar gente, entre comillas, ¿no? Usar tiempo y conocimiento de docentes o de investigadores que le dan algún aporte, ¿no? a su desarrollo. Ahí ya empieza a haber una cuestión más compartida.
porque si bien está el estudiante, también hubo aporte de la universidad para generar ese desarrollo. En esos casos, lo que se tiene es una especie de doble titularidad entre la UBA y el estudiante. En esos casos, hay que llegar a un acuerdo para transferir eso, porque es medio raro la transferencia con esas dos titularidades, y lo que solemos hacer desde la universidad es ofrecer los servicios de la universidad para la transferencia a cambio de que ese estudiante ceda su parte de titularidad, no su parte de invención. O sea, va a recibir regalías, va a estar en desarrollo, en la transferencia, pero si no, nosotros de verdad no podríamos actuar como universidad sobre eso. Así que un poco esa es la explicación. Igual, como dije, siempre se examina caso por caso, porque no hay libro para esto y ningún caso es igual al otro. Pero generalmente podemos llegar siempre a un acuerdo, también porque al estudiante muchas veces le conviene el respaldo de universidad para tener más fuerza a la hora de negociar o para tener más respaldo a la hora de presentarse frente a una empresa, ¿no? Una empresa por ahí piensa un poco dos veces antes de tratar de obrar de mala fe con la universidad que con el estudiante. Entonces, un poco de esa manera es la que trabajamos con estudiantes, ¿no? La universidad no tiene una norma específica escrita para esto, porque está un poco en los márgenes de lo que es el derecho en este caso, pero de esa manera en la que actuamos, y entiendo que también se hace lo mismo. Dani, y otra cosa, o sea, el hecho de que no sean titulares, ya sean los docentes, investigadores, y también hay algo que muchas veces creo que no saben, tienen la posibilidad de participar de las regalías cuando se licencie esa tecnología. Y es una regalía bastante importante, porque es un 50% de lo que obtiene la universidad, precisamente, dividido entre el grupo de investigación que participó. Por eso es tan importante también definir quiénes realmente contribuyeron en la obtención de ese resultado, porque si pones un montón, menos dinero va a dividirse, ¿no? Va a ser menos dinero para distribuir. Y lo otro es que cuando, o sea, yo sí creo que siempre que uno vaya a crear algo, también piense no tanto desde la mirada de la creación, sino desde hacia dónde va esa creación, qué es lo que yo quiero realmente tener con esa creación, porque y precisamente para poder ver cuál va a ser la estrategia a la hora de poderlo transferir, ¿no? Porque puede ser para donarlo, puede ser, pero es re importante que ya vengan como con la concientización de quién puede adquirir esa tecnología, a quién se le puede transferir esa tecnología, porque hay veces que no se sabe ni quién, o sea, muchas veces nos vienen investigadores, nos dicen, tenemos la solución para el Alzheimer y tenemos una gran cosa, pero quién te puede generar las cosas para llegar a un producto final? ¿Sabes qué cosa es cómo lo vas a llevar al mercado? No sé. Pero ¿de qué forma lo vas a comercializar? No sé. Entonces, si no sabes, o sea, son ustedes realmente quienes pueden saber sobre su tecnología, qué es a lo que vamos a llegar, si es a un producto, si es a un procedimiento, si es a un diseño para un fin específico. Es importante que ustedes eso lo tengan muy claro desde el mismo momento en que están creando. Sí, otro punto importante es que la universidad también en esos casos se encarga de la factibilidad del registro de la solicitud de propiedad intelectual en caso de que esta exista, que a veces es un monto significativo. Entonces, generalmente este paquete, digamos, de herramientas que ofrece la universidad de servicio es suficiente para que la mayoría de los estudiantes que tuvieran una participación mixta con la universidad estén de acuerdo con quedarse con la figura de inventor o de autor y ceder su parte de titularidad para que la universidad pueda transferir. Yo quería agradecerte, Daniela, por el comentario. Bueno, yo soy docente
FADU de vegetación y práctica profesional. Soy diseñador industrial y trabajo en INPLIX también. Y sí, y bueno, desde la cátedra nosotros captamos muchas consultas, ya sea de los alumnos, obviamente del área de tecnología, de la cátedra de tecnología y obviamente de diseño. Y en los proyectos los ponemos en práctica en conjunto con una estrategia de PI en función a los trabajos que hicieron, en combinación con un modelo de negocio también en el cual intentamos que lo diseñen en conjunto con el producto. Así que desde la UBA, obviamente desde la cátedra, cuenten con nosotros para que los alumnos puedan hacer las consultas que requieran. Nosotros estamos, obviamente, tenemos no solamente diseño industrial, tenemos diseño gráfico y tenemos más o menos 300 alumnos y recibimos este tipo de consultas sobre sus trabajos y esta vinculación de transferencia de tecnología constantemente. Así que, como sé que esta charla está brindada también para alumnos y otros docentes, ofrecemos el apoyo nuestro de la cátedra cuando sea requerido, ¿no? Genial, muchas gracias, Joaquín. Y desde ya cualquier ayuda es infinitamente agradecida porque sabemos que la UBA es inmensa, es difícil llegar a todos lados, a pesar de que venimos capacitando y dando este tipo de charlas casi desde que comenzamos. Así que desde ya que todo lo que ayude a guiar un poco mejor el desarrollo de estas actividades y que no se escapen cosas que por ahí duelen después cuando están mal explotadas o cuando, entre comillas, vienen a veces se les roba. Todo eso suma un montón. Sí, sí, nos pasa, siempre nos dicen, ¿por qué no supe esto antes? Bueno, y de todas formas están en un periodo de estudiante y bueno, tienen muchas oportunidades en el futuro, pero ya en el último año de la carrera es bueno que tengan todas estas herramientas. Igual, yo sí voy a, si hay, o sea, si quieren saber más sobre el tema y eso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la página es muy interesante, tiene mucha información re valiosa, dan cursos virtuales. Hay un curso virtual que es como de introductorio de propiedad intelectual y es gratuito, pueden inscribirse sin ningún problema, sale 2 veces en el año y te da mucho background de cómo es y por lo menos para, o sea, no para que sean especialistas, pero sí para que tengan algunas nociones y les sirva, ¿no? Para su futuro. Hay una pregunta que quedó arriba que planteaba Diego Martín, que sería interesante tener una capacitación sobre la técnica TRIS, metodología que se desarrolla para detectar oportunidades de evasión de patentes. No sé si es el espíritu de la charla, pero en todo caso tomamos la recomendación, Sí. Y la tenemos en cuenta. Sí, sí. No sé si es el espíritu de Tris también tan así como para... Es una técnica de creatividad, o por lo menos así la entiendo yo, para que más o menos se ubique el resto. Igual lo pueden googlear. Extrañamente no está tan popularizado como otras técnicas de creatividad, pero sí se conoce mucho en los ambientes de propiedad intelectual, creo que justamente porque el creador, si no me equivoco, no sé si ruso o polaco, suena ruso, gracias Adolfo, trabajaba en patentes, entonces se enseña bastante en el ámbito de patentes, y es una técnica de creatividad donde uno, digamos, con una serie de ejes donde se invita a cambiar cosas de la tecnología. Para ponerles un ejemplo medio ridículo, bueno, ¿qué pasa si en lugar de que esto sea elástico es rígido? ¿Qué pasa si en lugar de que esto sea frío sea caliente? Entonces, invita un poco a jugar con qué cosas podría cambiar para generar nuevas ideas. Que, bueno, potencialmente podría llegar a usarse para generar patentes alternativas, pero también podrían usarse otras técnicas de creatividad para lo mismo. Pero sí, es una herramienta interesante.
Bueno, a ver, queríamos saber si hay más preguntas. En el otro chat no hay más. No sé si acá hay alguien que quiera aportar algo, aunque no sea consultar. Y si no, entonces vamos a ir cerrando, agradeciéndole profundamente a Daniela y a Arianna que nos dedicaron su tiempo, a todos los que asistieron, que se tomaron el tiempo de estar acá hoy, a las cátedras, a los docentes, a los estudiantes, a la gente de ingeniería. La verdad que solamente agradecerles el tiempo que se tomaron, el tiempo de la Secretaría, los recursos que puso la Secretaría para que vengan acá y en todo caso, como dijo también Joaquín, tratar de difundir todo esto, tanto en las cátedras, en los estudiantes, en los docentes, en la medida que esto se comparta, se entienda y se tome como una práctica habitual, ganan no solamente los estudiantes, sino también la universidad, y en definitiva se mejora el tejido socioproductivo. Así que bueno, Javi, están preguntando, disculpa, están preguntando si van a subir la presentación a algún lado. La presentación sí, se está grabando, se va a subir. En principio tenemos el YouTube de la Secretaría de Investigación, después lo podemos pasar a la Secretaría también, a la CECIT, y ahí lo vemos. Pero sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el tiempo y que tengan buena semana. Bueno. Hasta luego. Hasta luego.